tenía considerado que esta lección entraríamos ya a la segunda epístola, pero no tenemos prisa. Yo creo que tenemos que irnos con, ir nutriendo, ¿verdad? Dicen que la palabra, ¿alguien sabe de dónde viene la palabra rumiar? O más bien, ya di la respuesta, lo pregunté al revés. La palabra meditar o meditación, ¿a qué le suena, no? ¿De dónde viene? Ya les di la respuesta, pero aún así díganme, ¿qué significa meditar la palabra? No solo memorizar, no solo leer, no solamente, a veces decimos que estudié el pasaje, ¿no? ¿Qué es meditar para ustedes? ¿Alguien? Abran su micrófono, recuerden, hay que abrir el micrófono. Meditar la palabra. Es profundizar, escudriñar, discernir y aplicar. Me gusta esa parte de aplicar porque yo puedo entender lo que significa, pero si no hago el esfuerzo de pues sí, apropiar de alguna manera o decir qué me está hablando a mi vida, o incluso puedo quedarme con un significado, vamos a decir así, superficial. Pero cuando le estoy dando vueltas a lo largo del día, meditando lo que Dios me habló en mi tiempo devocional, lo que hoy escuché, a lo mejor en el mensaje, ¿verdad? El domingo, el mensaje de hoy, y le estoy dando vueltas y dando vueltas, me estoy nutriendo. La palabra meditar viene de rumear, que haces el ejercicio de las vacas u otros animales, pero en particular la vaca es interesante porque absorbe los nutrientes, es decir, yo no soy ganadero, mi suegro sabe de estas cosas, trabajó en la Zagarpa, ya estoy aquí contando historias, pero bueno, mi suegro conoce de esto, pero bueno, bíblicamente y para fines prácticos, rumiar es sacarle la sustancia al alimento y caían como en una boca pues sí, en una parte del animal y la regresaban, ¿no? No sé cuántos estómagos tiene una vaca, vamos, ya esas son preguntas que no tenemos que resolver el día. 4, perfecto. Entonces, rumiar es sacarle todos los nutrientes, por eso nos vamos a detener y vamos a retomar. Muy bien, gracias a todos los que se conectaron, están silenciados sus micrófonos, y les voy a pedir que cuando vamos a participar hoy, como siempre, que lo abran cuando nos toque. Bueno, ya nos recordó Eduardo la tarea, puede ser buscar Mateo 24, 42, por ahí, ¿verdad? O Lucas capítulo 12, versículo también curiosamente 42 comienza, ¿verdad? Sí, bueno, en Mateo 24, perdón, comienza antes, la parábola del mayordomo fiel, ¿sí? Sí, 40 y sí. En Lucas es 12, 42 y en Mateo es 24, 45. Ahí está, 45. ¿Estamos en lo mismo? Muy bien. De hecho, sí la voy a pedir. Si la tienen a la mano, no en este momento la vamos a leer. Y bueno, oramos. Vamos a entrar al mensaje. Vamos a regresarnos tantito. Porque esto es bien hermoso, bien valioso. Estuve ahora sí que meditando, ¿verdad? Estuve repasando, volviendo a masticar la palabra de hoy y encontré cosas valiosas que creo que esto es oro molido, ¿no? Déjenme hacer una cosa más. Alguien que tenga la tarea, vamos a tener chance estoy hablando de Lucas o Mateo, lo que buscamos de la parábola, alguna interpretación. Vamos a tener hoy, vamos a decir, 2 participantes. La siguiente lección y hasta que terminemos el curso, yo voy a animarles a que vayamos participando, ¿no? Entonces, hoy que me diga quién va a participar, 2 personas rápidamente, abran su micrófono, digan su nombre y los 2 primeros van a participar. ¿Podría ser yo? Gracias. ¿Quién dijo yo? ¿Su nombre? No. Eduardo. Eduardo, perfecto. Muy bien. ¿Quién más? Rafael Velázquez. Excelente. Con esas 2 nos vamos a quedar. ¿Qué les parece? Sí. ¿Sí?
Sí. Bueno, listo, estoy aquí terminando unos puntos. Dice el versículo, capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, todavía primera, verso 7. ¿Qué les parece? Estamos entre el contraste entre el día y la noche. ¿Quiénes son los del día y quiénes son los de la noche? Ahorita voy a leer un comentario así directo, preciso, que nos va a traer bastante claridad, ¿verdad? Dice, verso 7. Ya el 7-8. No se preocupen, voy a silenciar aquí. Discúlpenme que lo haga para que todos podamos escuchar. 7 y 8. Los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, ahí está, nosotros, la iglesia, los creyentes, los que están en Cristo, somos del día. Por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Es la NBI. Sigo leyendo verso 9. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 10. Él murió por nosotros, ¿para qué? En la vida o en la muerte. Bueno, para que ya sea que estemos vivos, ¿verdad? Dice Pablo, o vivamos, utiliza otra vez el simbolismo del dormir, es decir, el sueño de la muerte, por decirlo así, o vivamos, estemos despiertos, ¿verdad? Es solamente una metáfora, no es otra cosa. Ya sea que vivamos o muramos, estamos juntos, estamos unidos, vivamos en Él y por Él y a través de Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Verso 12, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan. Estas ya son las indicaciones finales. De hecho, dicen que a partir del verso 11, del 11 hasta el 22, ahí si alguien lo quiere anotar, del 11 al 22 se lo puede subrayar o lo que quiera, son las últimas imperativos de Pablo, son las últimas indicaciones que hace Pablo. Y bueno, animarse, edificarse. Verso 12, consideren a los que trabajan entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor, ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen, vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes. Todos son imperativos, son mandamientos de Pablo, que tienen mucho que ver incluso, por ejemplo, verso 14, con lo que vamos a leer en la segunda epístola. Le escribe, quizá algunos dicen meses después, o sea, es muy inmediata esta carta, a lo mejor un año, a lo mucho. Les dice, amonesten a los holgazanes, porque había personas que dijeron, bueno, si el Señor va a venir, ¿para qué trabajar? ¿Para qué estar muy preocupados para afanarse, ¿verdad? Del día a día. Dice, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Vamos a dejarlo ahí para ya entrar en la cuestión. Miren, lo primero que yo les quería decir, en la lección pasada sí dejamos claro, creo, esto, pero lo voy a leer en un comentario. Este es un comentario precisamente de la epístola. Dice, si ahora somos hijos de luz e hijos del día, esto debe manifestarse en nuestra manera de vivir. No podemos aseverar que pertenecemos al reino de Cristo y luego seguir durmiendo, es decir, emborrachándonos y viviendo en tinieblas. Estoy leyendo un comentario nada más. Viviendo en tinieblas como los que son de la noche. Este será el énfasis del apóstol a partir del versículo 6. Bueno, lo único que quería como leer o aclarar era que los que son hijos de luz están en Cristo. No puedes estar en las tinieblas a medias. Eso creo que lo mencionamos, pero quería dejarlo muy claro. Sin embargo, hay una palabra de exhortación de Pablo para decir, cuídense de no, fíjense, va a venir acá adelante, incluso lo vamos a leer en el versículo 19, no apaguen el espíritu, tiene que ver creo que con esto. Dice, el creyente es hijo del día por cuanto es hijo de la luz. Eso ya es una posición, nada cambia nuestra posición en Cristo, nada nos separa del amor de Cristo. No hay manera en la que la salvación pueda perderse. Y bueno,
¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que el creyente sí puede distraerse, no debe hacerlo, pero el creyente puede lamentablemente estar aletargado espiritualmente en las viejas prácticas, en viejos hábitos, desconectado o perdiendo hablamos de la comunión también, y dice que nosotros hemos sido trasladados del reino del amado Hijo de Dios, ¿verdad? Hemos sido trasladados primero de las tinieblas a la luz por medio de su Hijo, ya ahora participamos de la luz y puesto que somos hijos de luz, estamos en condiciones para afrontar con gozo y gloria la venida de Cristo. Por eso no nos debe de sorprender, es decir, estamos enterados que el Señor Jesús va a venir y por eso no debería sorprendernos como los que están viviendo y practicando las obras de la oscuridad. Si eres hijo de luz, practicas las obras de la luz. Si eres hijo de la oscuridad o estás todavía en tinieblas, vas a practicar las obras de las tinieblas. Eso lo quería mencionar, era muy importante. Voy a compartir ahora sí la presentación. Vamos a ver. Aquí. ¿Por qué es importante regresarnos a estos pasajes? Miren, hablando de la vigilancia, acá, hablando de estar, ¿qué quiere decir orad y velad o velad y orad? Es una actitud de estar firmes en la fe, de ser, ahora, alguien puede decir, muy bien, quiero ser muy claro, alguien podría decir, yo creo en el Señor Jesucristo, y después de que tú conoces a esa persona que te dijo que está en Cristo, meses, años después le preguntes y que esa persona te diga, no, yo ya no creo en lo que creía antes, o ya no, pues sí, no creo ahora que el Señor es Jesucristo vino, o no creo que Jesús era el Hijo de Dios. Es decir, alguien que una vez creyó, definitivamente no puede volver atrás. Si verdaderamente el Espíritu hizo la obra de regenerar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, es imposible que una persona que una vez fue alumbrado en su entendimiento y haya recibido el regalo, el don de Dios, la salvación, pueda después negar la fe. De hecho, esto es importante, no lo vamos a ver hoy, pero cuando entremos a la segunda carta vamos a hablar de lo que es la apostasía. Hay creyentes que piensan que, fíjense, hay creyentes que piensan que la apostasía puede ser de propios cristianos. Eso no enseña la Biblia, bueno, eso no es lo que nosotros creemos, o al menos no, pues sí, nuestra iglesia. Bíblicamente un creyente no puede jamás, alguien que está sellado con el Espíritu Santo no puede apostatar. Simplemente se refiere a que los que estaban dentro de la iglesia nos dimos cuenta que no eran de nosotros porque, ¿verdad? O bueno, salieron y ya no, vamos, no fueron nunca creyentes, nunca fueron sellados por el Espíritu Santo. Bueno, me desvié, perdónenme, me desvié. Estamos hablando de la vigilancia. Entonces, volvemos al tema de la vigilancia porque aquí hay un comentario precioso. Alguien que lea, ahí está Rafael. Abre tu micrófono. ¿Qué significa vigilante? Ser vigilante. Significa vivir una vida de santidad, consciente de la venida del día del juicio, sabe entender cuidado moral y espiritual. La persona vigilante tiene su lámpara encendida y sus lomos ceñidos y se halla en actitud atenta y vigilante hacia el futuro regreso del esposo, que es nuestro Señor Jesucristo. Sí, la persona vigilante está siempre preparada, porque Dios quiere que nos preparemos, que estemos en vigilia. En la palabra de Dios dice que debemos de estar en vigilia, y pues esa es parte de la vigilancia que Dios quiere para con nosotros. Gracias, estimado. Aprecio esto que estamos leyendo. Yo me tengo que regresar a estos pasajes porque, miren, aquí viene algo bien valioso que enseñaba un profesor, un maestro del seminario. Hay muchas cosas en la Biblia que no conocemos. Hay muchas cosas en la Biblia que Dios quiso que no supiéramos en su totalidad de cómo va a ser, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Hablamos de un poquito del cuerpo resucitado y sabemos que Jesús, ¿verdad? Vamos,
pero no sabemos todo de eso. No sabemos cómo va a ser el reino de Dios y cómo va a ser la dinámica y si va a haber personas que estemos ahí con responsabilidades y bueno, se puede inferir algunas cosas, pero más allá sería especular. Hay cosas que sí están claras en la Biblia y hay cosas que se llaman, cuando queremos interpretarlas y no aparecen en la Biblia, se llama especulación, es decir, no es una lectura o una enseñanza inspirada. Si yo digo o digo algo que no está escrito, estoy faltando o de alguna manera, vamos, no está mal el especular, pero no queremos enseñar Biblia basándonos en simplemente ideas, ¿no? Hipótesis, eso es una especulación, una hipótesis. ¿Por qué me detuve a esto? Porque si leemos esta carta y nos quedamos con dudas, habríamos perdido el tiempo, ¿sabes? Si después de tomar el curso de Tesalonicenses, tu mayor duda va a ser cuándo, cuándo va a venir el Señor, si antes, después, cómo va a ser el Apocalipsis, que no se trata, fíjense, ahorita vamos a ver eso. Tesalonicenses no fue escrito para que entendiéramos el Apocalipsis, porque es una carta con un mensaje pastoral. Bueno, a lo que quiero llegar es, no nos perdamos con lo que no sabemos o con lo que quisiéramos saber, sino más bien, ¿qué vamos a hacer con el conocimiento que sí se nos ha revelado? Es decir, decían los profesores, ¿verdad? O los pastores, maestros del seminario decían, Dios no te va a pedir cuentas, que bueno, ese es un doble, para los creyentes, esto es para los creyentes. Dios no nos va a demandar de aquello que no sabías o que no nos reveló en su palabra, sino de lo que sí conocíamos, de lo que sí entendíamos. Y sabes, el mensaje de cierre de esta carta de Tesalonicenses es estar preparados, ser cristianos, como decía yo, no se vale, no se puede creer que una vez yo dije, confesé a Cristo como Señor y que después cuando yo esté atravesando persecución, sufrimiento, prueba, lucha o tentación en mi vida cristiana, yo deje de creer o deje de ser constante. La constancia es una prueba de que creí de principio hasta el fin, hasta que el Señor me llame, yo voy a ser cristiano. No significa que no voy a pecar, significa simplemente que yo voy a mantenerme fiel y reconociendo que aún en mi debilidad, Cristo murió y resucitó por mí. ¿Cuál es mi tarea y cuál es cuál es el mensaje? Estar alerta, despertar, habla de un despertar espiritual, estar avivados, estar llenos del Espíritu, y orando. ¿Qué más? Motivos para vigilar. Esto también lo tomé de otro comentario. Debemos estar atentos a cuando el Señor venga. ¿Por qué? Porque no sabemos y esa puede ser una razón para estar vigilando, ¿verdad? Bueno, ese es un comentario. Pero me gusta mucho el inciso B y aquí viene lo de la armadura que no me detuve en la clase pasada y por eso lo hago. La vigilancia a razón de la presencia de enemigos, o sea, es por motivo de que tenemos enemigos latentes alrededor allí, ¿verdad? Algunos son visibles, otros son invisibles, que amenazan nuestra vida. Interesante, vamos a detenernos en eso ahorita. Se refiere a estar espiritualmente despiertos, no aletargados, no distraídos, no apagando el espíritu o entristeciéndolo. Implica el hábito de la oración regular, eso es vigilar, estar en constante, otra vez, comunicación con Dios, incluyendo la acción de gracias, eso lo va a decir al final de la carta, estad siempre gozosos, dad gracias en todo y orad sin cesar. Pablo hace después en el inciso, dice una completa descripción de qué ser vigilante. Me encanta esto. Alguien con voz fuerte, que ya participó Rafa, ahora Armando, lee 1 Corintios 16, está en la pantalla, 1 Corintios 16, 13 al 14. Dice así, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Amén. ¿Algún otro comentario sobre esto? ¿Alguien que quiera decir algo? Miren, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos mantenemos firmes en la luz? O bueno,
ya estamos en la luz, pero más bien en las obras, otra vez, en las obras de la luz. Dice Pablo, protéjanse con la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza y la salvación. Es decir, hay un enemigo, vamos a ver, hay un enemigo. Y voy a leer un comentario. El apóstol acá nos está haciendo ver que somos centinelas, estamos en un puesto de vigilancia y tenemos que estar a la defensiva. No está hablando aquí específicamente de luchar contra las puertas del Hades, que sí lo hace el creyente, o destruir fortalezas, ¿verdad?, del enemigo. No, está hablando de que tenemos que estar firmes, firmes. Aquí le interesa nuestra entereza personal. Fíjense, no ir a rescatar almas nada más, o sea, eso es valioso, sí, 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 pero no es lo que está diciendo aquí Pablo. Está diciendo, mantén tu vida otra vez en integridad, en santidad. Nuestra entereza, le interesa más aquí a Pablo que nuestra eficacia evangelística, porque está considerando nuestra preparación para el día del Señor. Voy a seguir leyendo este comentario, me encantó. La fe nos habla de nuestra actitud correcta, o bueno, ¿por qué habla de la fe? Utiliza, ¿verdad? La coraza de la fe y del amor. Ahí va, ahí va. La fe nos habla de nuestra actitud correcta hacia el Señor Jesucristo y el amor de nuestra actitud correcta hacia nuestro prójimo. Las dos tenemos que estar haciendo o estar listos cuando Él venga. Dice aquí el comentarista, ¿en qué sentido sirven la fe y el amor para protección o para protegernos? Me encantó esta pregunta. O sea, ¿por qué me voy a poner la armadura? Y la armadura no es la espada y no es el escudo, sino más bien es el amor y la fe, ¿verdad? Bueno, la fe es, entre otras cosas, dice, la capacidad de mantenernos viendo al invisible y vivir en su temor. Me encanta. Quien cree así sabe que el ojo de Dios está sobre él y eso le mantiene como sobrio y santo en su manera de ser. En cambio, en la medida en que el creyente se aleja del Salvador o deja de tener esta comunión, decimos, una relación de fe con él, se hace vulnerable ante el maligno y le asedia toda clase de duda y tentación. Bien, esto es para nosotros, esto es para el día de hoy, esta es la parte otra vez práctica. Nos perdemos viendo a lo mejor a veces, híjole, ¿cómo va a ser? A mí también me encantaría saber cosas preguntaba una hermana, la clase pasada al final, de acerca del milenio, fue Mercedes, creo, me puso en un aprieto porque ahí vas, aún en la cuestión del milenio, bueno, pues hay diferentes posturas, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión esa es que yo no conozco, yo no tengo todas las respuestas ni asumo tenerlas, pero sí sé que me toca otra vez mantenerme creyendo, alejado del maligno, de toda tentación, de dudas que acosan mi mente, mi corazón. Por eso nos ponemos el yelmo. Dice, ¿cómo nos protege el amor? Dice, primero, el amor me dirige hacia Dios y luego hacia el pueblo. Centra nuestra atención en los afectos de las cosas de Dios e impide que seamos seducidos. ¿Escucha bien esto? Impide, o sea, si tú estás lleno de amor, no vas a ser seducido por las cosas del mundo, ¿verdad? No amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo, ¿verdad? Porque nos constituimos, bueno, nos alejamos. Dice aquí el comentarista, donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Quien ama a los hermanos descubrirá que el afecto fraternal eclipsará el resplandor deslumbrante del falso oro que el mundo le ofrece. O sea, ¿en qué vamos a estar ocupados antes de que venga el Señor? No en amar el dinero, no en amar la reputación, no en amar nuestra propia, fíjense, nuestra propia seguridad. El que quiera, ¿verdad? Decía Jesús, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, por mi nombre, la preservará. Bueno, entonces esa es la coraza de la fe, manteniéndonos viendo al invisible, enfocados, no poniendo los ojos en el mundo, amando a la gente, trabajando. El amor produce, ya dijimos, el trabajo de su amor, dice Pablo en el primer capítulo, ya lo leímos. Forman entonces esta coraza. Muy bien. El amor y la fe entonces nos van a hacer firmes para no caer en las tentaciones y seducciones de la carne. Bien, creo que con eso bastaba para mí explicar esta parte. Yo les pregunto, y aquí es donde me encantaría que alguien abriera su micrófono.
estamos viviendo tiempos, sí, bueno, cada época de la iglesia atraviesa sus propios retos y dificultades, pero lo que quiero llegar es que hay un mundo espiritual del que no somos conscientes a nuestro alrededor. Yo pongo un ejemplo así muy breve, muy rápido, a ver si lo puedo resumir. Cuando estudiaba también, siempre, no sé por qué cuando estoy dando un curso, siempre refiero algo del seminario, pero bueno, espero que no los cansen esas anécdotas. Pero yo decía, si pudiéramos ver el mundo espiritual, que nuestros ojos vieran la realidad de lo que está pasando, por decir, cuando hay una situación de violencia, cuando hay un lugar ahí donde hay, no sé, un grupo de personas, vamos, que están buscando hacer mal, ¿cómo está operando el enemigo y cómo está operando las huestes y todo este ámbito, mundo espiritual, si lo pudiéramos ver? ¿Cuál sería nuestra respuesta ante eso? Si tuviéramos esos ojos y esa sensibilidad que la realidad es que no siempre tenemos. Yo ponía el ejemplo, o esto lo mencionaba en el seminario, porque decía, creo que debemos estar orando. Creo que debemos estar intercediendo y peleando en oración. Fíjense, en oración. Decían ahí en Texas es uno de los países que tiene es uno de los estados de la Unión Americana que tiene más iglesias. Bueno, todo Estados Unidos, pero Texas es la región con más iglesias casi en cada esquina. Pero también es una de las regiones que tiene mayor práctica de esoterismo, ocultismo y abiertamente el satanismo. Te voy a decir algo, en nuestro seminario iban brujos, no dentro, ¿verdad? Afuera, cada vez que se suscitaban estos periodos de que espiritualmente yo no sé cómo, bueno, algunas cosas he investigado, tampoco debemos profundizar mucho en esto, pero ellos iban a orar, los brujos y satanistas, afuera del seminario. Vamos, nosotros nunca los vimos, yo no los vi, solamente decían que iban para que ese lugar fuera destruido, para que ese lugar no permaneciera, para que ese lugar cayera todo tipo de maldición, de tentación. Y yo me quedé, cuando escuché la primera vez eso, yo me quedé impactado, porque yo decía, yo no sabía que hay personas que están intencionalmente intercediendo al enemigo en contra de su iglesia. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Y qué hacemos como iglesia? ¿En dónde está nuestra posición como iglesia? A mí me impactó muchísimo eso, ¿no? Iba, no sé si el 31 de octubre o en ciertas ocasiones, ahora eso lo practican la gente que adora a Satanás y al enemigo, lo hace en contra de su iglesia, ¿sabes? Hay testimonios también de esto, bueno, muchos, pero ¿por qué menciono esto? Porque a veces no estamos en un sentido de alerta, no estamos en un sentido de alarma, de ponernos la coraza. O sea, tú sales cada día y bueno, muchas cosas son prácticas. ¿Qué tanto tomamos de la palabra el día de hoy? Porque en el momento que tú sales y terminas de hacer el devocional, vas a enfrentar pruebas allá afuera, vas a enfrentar tentaciones, vas a enfrentar las luchas, ¿verdad? ¿Y qué tanto de la palabra va a ser guardada y cuidada en ti, en tu mente? Ok, ¿algún comentario sobre eso? Puede ser, solamente quería como enfatizar que el creyente no puede vivir como muy relajado, como diciendo, no, pues sí, un día el Señor va a venir y yo estoy bien a gusto, bien contento. No, tengo que estar defendiendo mi posición, o más bien defendiéndome de los ataques, de los embates diarios a mi familia, a mi iglesia. Y bueno, no se diga pues salir al terreno, ya no estoy hablando, fíjense, de salir como misioneros, como ir al lugar en donde está la lucha más fuerte. No, nuestro día a día. ¿Algún comentario sobre esto? Sí, hermano, ¿puedo hacerlo? Hermano inocente de Jesús, Gudet, amado hermano, por favor. Sí, gracias. Ok, a lo largo de la Biblia se presentan varios escenarios referente al tema que tú estás abordando. Uno de estos escenarios que se presentan, que Dios le está indicando claramente a Josué, que sea muy valiente, que te esfuerces, esfuérzate
reiteradamente se lo está diciendo Dios a Josué, porque va a tener lucha de todo tipo, de toda naturaleza, y tienes que ser muy fuerte y muy valiente para combatir esas luchas espirituales, materiales, satánicas, de toda naturaleza. Muy bien. Más Amén. esa idea de que nosotros ahora como cristianos, como seguidores de Jesucristo, Él nos da a nosotros una garantía. Dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Sí vamos a tener lucha, pero no para que nos derroten, sino para que nosotros la venzamos. Por ejemplo, aquel otro caso donde fueron los filisteos a buscar a Eliseo. Entonces fue un batallón grandísimo. ¿Y qué fue lo que hizo Eliseo con su siervo? Señor, ábrele los ojos para que vea lo espiritual, lo que nos está rodeando. Pero fue una concesión exclusiva, momentánea, que tuvo el criado de Eliseo. Y Dios le abrió los ojos y vio que lo que había en nuestro entorno era superior al enemigo, de todo a todo. Eso le dio calma, pero le dio terror. Por eso Dios no nos permite ver las cosas extras fuera de lo natural. ¿Ok? Sí tenemos guerra, sí hay conflictos. Por eso él dice, velá y orá para que no caigáis en tentación. A la verdad, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Cuando nosotros nos despertamos a medianoche, es una oportunidad para orar. Es una oportunidad para hablar con Dios y leer la Biblia, discernimiento, ¿sí? Y caminar con Dios. Eso era lo que quería comentar de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, de que Dios es. Ahora, con nosotros está, en este caso, Dios estaba con los profetas y Dios estaba con Josué. Pero ahora tenemos a Dios, al Espíritu Santo y a Jesucristo. Los tres, en su esencia, en uno solo, está en nosotros. Amén. Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la garantía que tenemos nosotros de la presencia de Dios en nuestra vida. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Sí, querido Sajid. Sin embargo, yo creo que tu ejemplo, lo que tú nos mencionas, va más encaminado a la posición que debemos de tomar, ¿no? O sea, es decir, tu ejemplo consiste en si tuviéramos acceso a lo que se ve espiritualmente, yo creo que nuestra razón o nuestro objeto por hacer o lo que nos demanda Dios, precisamente es lo que tú estás diciendo, estar alerta siempre, no de vez en cuando, sino siempre, ¿no? Yo siento que por ahí, de alguna manera va encaminado tu comentario, ¿no crees, Sajid? Gracias, sí. No sé, gracias, sí, correcto. ¿Cómo responderíamos, no, a esto? Quizá yo diría, no, pues, por ejemplo, yo me preparo para dar la clase o para cuando me paro ahí al frente o cuando me piden hacer algo, por ejemplo, salir a evangelizar, yo creo que acá todos la mayoría o todos los que están en este grupo seguramente lo han hecho. Entonces, ahí sí vemos como esa necesidad, ¿verdad? De orar o vamos a hacer, no sé, alguna tarea difícil y pedimos voy a hablar con mi jefe, me preparo, pero lo hago esa vez nada más. No consciente de que constantemente estoy viviendo una batalla, ¿no? Una batalla a nuestro alrededor. Y claro, ya lo dijo mi hermano Inocente, gracias me encantó. La victoria, no lo dijo, pero lo dijo, la victoria está asegurada para el creyente, pero Dios dice, esfuérzate en esa victoria que ya tienes, anda en la gracia, ¿no? Quiero mostrarles esto porque impactó también mucho mi corazón cuando me volví otra vez a los pasajes que ya habíamos cubierto. Pero qué interesante porque sí existen enemigos en nuestra vida. Y saben, es bien común decir, o bueno, saber que el enemigo número uno del creyente lo dice, o bueno, lo decimos constantemente es Satanás. Pero la Biblia enseña que hay otros tres, o bueno, otros dos, aparte de Satanás, otros dos. El mundo es un enemigo, porque todo lo que me ofrece el mundo, la vida fácil, o bueno,
quizá los deseos propiamente y los afanes, las prioridades que me da el mundo, es una tentación, ¿verdad? De amar lo que le ofreció, por supuesto, Satanás a Jesucristo, los reinos, ¿verdad? Del mundo, el poder, la influencia, todo eso es el mundo. Pero hay un tercer enemigo del que poco se habla. Yo esto lo guardé muchísimo, bueno, me lo apropié precisamente de un maestro, de un mentor, que decía, el enemigo número uno es tu yo. Yes. Ahora, eres tú mismo. ¿En qué sentido? Y vamos a ver esto. Obviamente no me puedo detener porque tampoco se trata o no es un curso acerca de nuestra identidad en Cristo, ¿verdad? Pero tiene que ver porque cuando dice que el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, en Efesios se refiere a nuestra identidad, a Cristo en mí. Cuando yo no estoy dejándome ser llenado por medio del Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo en mí, también se vale decir el Espíritu de Cristo porque lo dice así la palabra en Romanos 10:10, es el mismo Espíritu, entonces estoy lleno de mí mismo, de mi egoísmo, de mi egocentrismo, de mi carne. Por eso otra vez, si no estoy en comunión, decíamos, ejemplo David, ¿verdad? En un momento actuó con su carne, no estaba actuando, estaba actuando el yo, mi vieja naturaleza. Esto es bien interesante. Sabemos que sucedió algo bien interesante. Yo puse este ejemplo, estoy sacando algunas láminas de mi curso de bautismo. El viejo yo, el viejo hombre, Sahid, cómo era yo antes, ¿verdad? Mentiroso, inseguro, lleno de ira, envidia, contienda, ¿qué dice ahí? Con resentimiento y tendiendo a lo depresivo. Es un ejemplo, ¿no? Bueno, muchas de esas cosas eran ciertas en mi vieja naturaleza y entonces existe una nueva personalidad en mí, o bueno, no una nueva persona, existe un nuevo ser, una nueva creación. El viejo hombre fue anulado. Alguien que tome ahí la Biblia, por favor, y vaya rápidamente a Romanos 6:6. El primero dice su nombre. Pero bueno, síganme en esta lámina, dice que alguien mientras lo busque. Sí, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así es, sabiendo esto que el viejo hombre fue juntamente crucificado, o puede decir también co-crucificado, o sea, el viejo Sahid está sepultado. Eso es el bautismo. No es solamente un símbolo, sino es un hecho realizado en la cruz. Muchas veces decimos, Cristo murió por mí, pero yo no digo, a veces también se vale decir, y de hecho deberíamos entender ese otro lado, yo morí con Cristo. Pablo lo entendía, esa era la enseñanza también de Pablo. Es decir, contra el enemigo sabemos cómo a veces actuar, ¿verdad? Someternos a Dios y el diablo irá. Someternos a Dios, por supuesto, es a su palabra, llenarnos de ella. Pero muchas veces no entiendo que yo estoy conviviendo otra vez, si no me lleno del Espíritu de Dios, si no estoy andando en la novedad de vida. Entonces dice Pablo, quítate esas viejas prendas, ponte tu identidad, ponte el casco, tú eres un hijo de Dios, eres santo. ¿Dónde quedó el viejo hombre? Crucificado. Y muchas veces parece, ¿verdad?, que está vivo y coleando, dicen por ahí, pero no, ya leímos, fue crucificado, murió, para que ahora quien viva en mí, pues la vida de Jesús vive en mí, en la vida del creyente. Alguien que lea 2 Corintios, bueno, lo sabemos. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura. Es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Es un cambio total, otra vez, de tinieblas a luz. Ahora, ¿cada cuánto yo debo asumir mi papel de crucificado, de juntamente con Cristo, a mi vieja naturaleza y resucitado a la nueva vida? Lo acabamos de leer. Considérate muerto a Dios, pero vivo
bueno, crucificado, perdón, muerto al pecado, pero vivo para Dios. Eso lo dice en Romanos 6:11. Si lo tiene ahí también, hermano, que acaba de leer. Sí, hermano. Sí, hermano. Romanos 6:11. Perfecto. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. Así es. Actúan en mí la muerte a todo lo pasado, todo lo viejo, todo lo que me arrastra, como dice también ahí en el autor a los Hebreos, despojados, ¿verdad? De todo lastre y de todo peso del pecado que nos asedia, y para que andemos en la nueva vida. Me encanta esto. ¿Para qué razón Cristo dio su vida? No solamente para la salvación de nuestra alma, sino que dice para que los que murieron, ¿verdad? Para que esos que estaban identificados con Cristo, si morimos con Él es para que ahora todos vivamos para Él. Ya no vivimos para nosotros. Pregunto yo, ¿para quién decides vivir? No solamente cuando el Señor venga, sino desde el día de hoy, ¿verdad? No cuando las cosas, o cuando estemos a punto de entrar a la prueba, que no sabemos cuándo, ¿verdad? Eso es lo interesante, pero la pregunta es, ¿para quién estamos decidiendo vivir? Alguien que me ayude a leer 2 Corintios 5:14, está ahí en la pantalla, por favor. Pastor, Ana. Pastor Ana, sí, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Todos murieron. Y que todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Amén. Es decir, el creyente no vive, ya dijimos, su propia vida, sino deja que Cristo viva su vida en mí, en nosotros. Si Dios entregó su vida es para que yo ya no viva para mis propios afanes, mis orgullos, mis egoísmos, mis propios planes, sino como dijo Jesucristo en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino sea hecha la tuya. Amén. ¿Lo creemos eso? Amén. Vamos a los siguientes versículos. Hay que cubrir el material porque otra vez tenemos que estar protegidos, entendiendo que hay enemigos varios. El mundo nos va a tentar, Satanás, pero como decían, el enemigo número uno es el yo, el propio ego, el egoísmo, y la tendencia otra vez, ¿verdad? De que las viejas prácticas quieran dominar, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Dice, a ver, otra vez, vamos para allá porque creo que tenemos que reforzarlo por todos lados. Romanos 8. Por ahí alguien que tenga Romanos 8:8. Amén, hermano. Adelante. Perfecto. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Adelante, sigamos. Más vosotros. Ajá. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí. ¿Cómo vencemos las obras de la carne?
por medio del Espíritu Santo. El Espíritu. Cuando siento que está surgiendo el odio, el resentimiento, la falta de perdón en mi corazón como cristiano, como creyente, entonces voy con el Señor y le digo, Señor, yo no puedo en mis propias fuerzas, es tu Espíritu Santo, haz en mí morir, haz en mí amar, haz en mí perdonar. Y es otra vez, es el Espíritu de Cristo. Cristo en mí produce lo que mi propia naturaleza o yo mismo no puedo hacer, no puedo producir. Por eso la exhortación que seguimos leyendo verso 11, bueno, dice, anímense unos a otros como lo vienen haciendo. Voy a leer voy a adelantarme al 14. Ya vamos a ver esa parte. Sí, hermanos, les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Aquí viene lo interesante. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, sino en el amor de Cristo, no solo entre ustedes, sino a todos. Estoy leyendo y bueno, estoy dando mis comentarios. Voy a brincarme el 16 y voy al 19. ¿Qué quiere decir verso 19? No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Bueno, una interpretación sería no entristecer el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo entristezco? Con una forma de vida que no concuerda con el llamamiento. Recuerden, ahí está proyectado, ahí está en la diapositiva, Efesios 4:30. Recuerden que Él los identificó como suyos, o sea, nos apartó, nos escogió y nos selló, nos identificó con su espíritu. Otra vez, por eso debemos librarnos de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia, toda clase de mal comportamiento, mala conducta. No entristezcamos al Espíritu de Dios. Dice Pablo a Timoteo, está ahí mal la cita, copié, a ver, esto es segunda o primera de Timoteo, es primera de Timoteo. Alguien que me ayude, ¿dónde dice? Por eso te recomiendo que avives, ¿verdad? La llama del don de Dios. Esto es ahí, palabras a Timoteo. Si alguien lo tiene, bueno, ahorita lo anotamos. Hay que vivir llenos del Espíritu Santo. Eso está en 1 Timoteo en alguno de los capítulos, palabras de Pablo a Timoteo. A ver, sigamos con esto. Ahí, cuando lo encuentren, me avisan. ¿Qué quiere decir entonces someter los deseos de la vieja naturaleza o bien reconocerme con la armadura, con la nueva posición, con el casco? Ya estoy en Cristo. ¿Qué significa eso? Que estoy lleno del Espíritu de Dios y entonces eso de avivar o no apagar otra vez sería el positivo, ¿verdad? No apagues. En contraste quiere decir aviva. Sí, ya alguien lo encontró, por favor, adelante. Segunda de Timoteo 1:6. Por eso no lo encontramos, muy bien. Segunda de Timoteo, ¿qué? 1:6. 1:6. Gracias. Ahí está. ¿En qué versión está esto? NTV. NTV. Por eso que avives la llama del don de Dios. Mantenernos llenos de su presencia, de su poder. Ya quien quiera profundizar en esto, pues todo el capítulo 8 de Romanos es la nueva vida por medio de ¿qué? Del Espíritu en el creyente. Ya lo decía el hermano Inocente, los profetas, los que caminaron con el Señor en el Antiguo Testamento, no tenían al Espíritu morando dentro de ellos. Operaba, claro, estaba con ellos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el Espíritu dentro de nosotros, habitando, habiendo sido sellados y operando. Entonces, ¿cómo se traduce una vida llena del Espíritu? Es una vida de dependencia de Dios, es una vida de sometimiento a su voluntad y es una vida de obediencia a su palabra. Hay cosas que yo no entiendo del Apocalipsis, mi hermano que me escuchas el día de hoy.
Hay cosas que no sé, no voy a lograr todavía resolver, pero sí sé cuál es la voluntad de Dios y me toca escoger vivirla cada día. Sí sé que puedo vivir en independencia o autonomía de Dios, separado, ¿verdad? A mi manera, o puedo decidir vivir en dependencia y someterme a Dios, a su voluntad y en obediencia a su palabra. Eso es lo que nos está diciendo al final Pablo. En esto nos debemos de ocupar y de preocupar. Por eso llego ahora sí ya a cerrar las conclusiones de esta carta. Bueno, y antes de cerrar la conclusión, me encanta vamos a leer todos juntos, me encanta este pasaje, todos lo conocemos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 16, 17 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. ¿Por qué? Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Pregunto, Armando, que tú estás muy atento, Armando. ¿Significaría esto, Armando, que Dios quiere que la iglesia en Tesalónica, aunque estaba siendo perseguida, debe estar siempre alegre? Por supuesto, querido Sajid. Amén, amén. ¿Significaría tú mismo, Armando, que la iglesia, aunque estuviera muchas cosas en que ocuparse y estuviera quizá lleno de preocupaciones tanto materiales, físicas y todo, que también ellos debían de orar sin parar o sin cesar todo el tiempo? Siempre, totalmente. ¿Crees que los creyentes en Tesalónica, aun cuando estaban padeciendo sufrimientos y tribulaciones, deberían de dar gracias a Dios en toda situación? Sí, porque esa es su voluntad. Entonces la pregunta para todos nosotros sería, no importando mi situación, mi condición, mi enfermedad, mi malestar, si tengo, si no tengo, ¿Dios quiere que yo esté alegre? Claro que sí, si la iglesia perseguida, si los creyentes que estaban atravesando por sufrimientos indecibles, qué sé yo, no lo sé, pero Dios quiere, aun cuando ya vimos que hay aflicción, que hay sufrimiento otra vez, Dios dice, pero yo quiero que estés alegre, pero yo quiero que estés hablando conmigo constantemente, yo quiero que estés en oración y yo quiero que además en toda situación puedas ver que yo no he dejado de ser Dios. Es decir, siempre voy a poderle dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de toda situación, de toda circunstancia, de todo problema. Aun cuando yo vea que no hay motivo para dar gracias, Dios sigue siendo Dios. Dios está sentado en su trono y Él gobierna y Él tiene control y es soberano sobre mi propia vida y sobre todas las cosas. Entonces yo puedo darle gracias a Dios porque Él no ha dejado de ser Dios. Siempre, siempre. Orad, ese es un pasaje precioso porque ya pasamos por pruebas difíciles al leer Tesalonicenses, pero dice al final, estén alegres. Decía, bueno, Pablo, la vida de Pablo él podía decir eso porque él lo vivía, lo practicaba, ¿verdad? Escribiendo sus cartas en la prisión, ¿verdad? Maravilloso. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Ya son la 1:30. Denme solamente 10 minutos y terminamos más, solamente 10 minutos. Quiero cerrar la carta. Hay conclusiones muy preciosas de esta primera carta. Muy bien. Vamos a hacer el bosquejo aquí en pantalla, ahí lo tienen. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Todavía no sale. Ah, no, todavía no, perdón. Todavía no sale. Gracias, gracias. Ya ven, yo me adelanté. Gracias. Ahí está. Quiero llegar a las conclusiones de la carta. Este es el bosquejo que nosotros, conforme fuimos estudiando, se dan cuenta cómo estudiamos bosquejos al principio, pero conforme le fuimos poniendo temas a las lecciones o títulos, podemos ver este bosquejo. El primero es, la iglesia permanecía firme en la fe. Esa es la noticia y esa es la novedad que recibe Pablo. La iglesia seguía firme dando testimonio, ¿verdad? O sea, la fe de ellos llegó a otras personas. ¿Por qué? Porque estaban activos y la fe significaba buenas obras. Esto es importante. Ellos estaban evangelizando a través de su manera de vivir. Esto es precioso. La iglesia permanecía firme en Tesalónica. Eso es capítulo 1 del 1 al 10. Es decir, todo el capítulo 1. Vamos al capítulo 2. La predicación más poderosa, más efectiva de Pablo fue con su propia vida. Es decir, el llevar el evangelio, la tarea misionera se hace con mi propio ejemplo, con mi propio testimonio también.
Así aprendieron los tesalonicenses, ¿verdad? Entonces, Pablo, todo lo que él enseñó, su manera de vivir, de ser íntegro, de trabajar, de amar, de cuidar, de conducirse con la iglesia, fue el testimonio, bueno, el mensaje más poderoso que pudo recibir la iglesia, y eso tiene que reflejarse en nosotros. Esto está en capítulo 2, del 3 al 10. Tercero, somos llamados a una vida santa. Recuerden que toda una lección hablamos de la vida en santidad. De hecho, esa es una línea, bueno, ya me estoy adelantando, pero eso está a lo largo de toda la carta. Cómo estaba viviendo o cómo debería vivir el creyente. Esto otra vez por medio del Espíritu. Somos llamados, no solamente es una opción, no es una, como dijera nuestro pastor, una sugerencia, una propuesta, si quieres, no. Es un mandamiento, sed santos porque Dios es santo. Y bueno, capítulos 4, 13 al 18, nuestra esperanza es la resurrección cuando el Señor venga. No le llamemos a esto, ¿verdad? Aunque sí enseña el arrebatamiento de la iglesia, no sabe, o bueno, ahí hay posiciones y posturas, pero lo valioso de esto es que vamos a resucitar. A veces otra vez nos perdemos o bueno, nos podemos quedar con ideas pequeñas, ideas secundarias, pero lo más glorioso es, así como Cristo se levantó entre los muertos, tú y yo Él nos va a levantar, no en nuestra fuerza, sino porque somos suyos, sellados, y el Señor va a reconocer a los suyos cuando Él regrese, y los muertos en Cristo resucitarán. Gloria a Dios. Amén. Quinto y último punto, capítulo 5 del 1, bueno, capítulo 5, todo el capítulo. ¿Qué nos toca hacer? Vivir vigilantes, que quiere decir también constantes, estar alerta espiritualmente y mantenernos firmes, constantes. Esa es una interpretación. Me gustó este bosquejo porque fue así como fuimos dando las lecciones. Si quieren, bueno, esta presentación ya saben, se las envío. Algo muy importante, no nos va a dar tiempo, les voy a mandar un documento que leí, me encantó porque habla de pues hace su estudio de que muchos de ahí sacan, ¿verdad?, de tesalonicenses. Queremos sacar escatología o tratar de acomodar los eventos finales. Voy a mandarles ese documento ahorita y a su WhatsApp, pero dice, en resumen, yo de esto que son 2 cuartillas, pero el tema de tesalonicenses no tiene un enfoque escatológico, no es el propósito. Pablo no les escribió para que supieran cómo iba a ser el apocalipsis, sino tiene un enfoque pastoral, de cuidado, de abrazar, de acompañar. La carta entonces la carta sí busca animar y dar esperanza. ¿Qué es lo que no busca hacer? Viene hasta acá abajo. No buscas definir los tiempos y el panorama completo del final, ¿verdad? Pues sí, de los últimos acontecimientos. La carta es entonces una manera de resolver dudas que la iglesia tenía. Claro que hay mensajes que tienen que ver con el final o con cuando el Señor venga, pero esto nos enseña simplemente que hay recompensa y pérdida según lo que hicimos con Cristo. Todo va a ser en función de si estamos en Cristo o si no tuvimos al Señor o no lo recibimos, pues. La gente cuando el Señor venga va a estar una de dos, amando el mundo, rechazando otra vez la gracia y el perdón que ofrece Cristo Jesús. Es decir, se les puede estar predicando en ese momento, yo no lo sé, y el Señor viene y se acaba. Ya no hay gracia. Entonces ellos van a sufrir pérdida. En cambio, el creyente va a recibir siempre recompensa. Me queda clarísimo, todo creyente no fue llamado, no fuimos para sufrir el juicio final. Independientemente de dónde esté el cristiano, si en el cielo o en la tierra, no fuimos diseñados para la ira. El día del juicio no fue para nosotros. ¿Cómo Dios nos puede guardar? No lo sé. Puede llevarnos al cielo, sí lo puede hacer. Puede dejarnos pasar por aquí el fuego y no ser quemados. Así lo puede hacer también. Muy bien. Entonces eso se los mando, ese documento. Termino con esto, el tema central. Acuérdense que yo les pedí algo bien importante cuando iniciamos el curso. Vamos a hacerlo también con la segunda carta. Lee de una sola vez toda la epístola. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos con pasajes o sabemos que hay este pasaje, yo lo conocí o lo entendí así,
Y otra vez, damos demasiado énfasis o atención a una idea que no es la idea central. Existe un hilo de pensamiento, aunque cada capítulo bien podemos así como subrayarlo, bueno, aquí está circulado, a lo mejor capítulo 2 y 3 hablan de un mismo tema, está bien, pero desde el 1 hasta ahora sí que desde el comienzo de la carta hasta el saludo y la despedida hay un hilo o idea central, hay un pensamiento central. Pregunto yo, ahora sí, me estaba adelantando y les iba a dar la respuesta. Hay varios temas, no, sí, está bien, esto lo vamos a seguir viendo. Existen varios temas, ahí está, el sufrimiento, la conducta cristiana, el amor, y cuál es el evangelismo más efectivo, el testimonio de vida. Me encantó, bueno, esa carta está, dicen algunos que si eres un nuevo creyente, el pastor Chuck Swindoll dice que en vez de mandarlos como la mayoría mandamos a leer el Evangelio de Juan, les dice, ¿por qué no empiezas con Primera de Tesalonicenses? Nadie, bueno, yo nunca lo había pensado, pero habla de cómo en la vida cristiana es permanecer, va a haber prueba, va a haber tentación, pero hay una recompensa y esperanza, mantente firme, ama, sirve, trabaja, no descuides tu relación, no apagues el espíritu y obviamente, pues bueno, no holgazaneemos o bueno, no digamos, como algunos dejemos de trabajar, dejemos de hacer lo que Dios nos mandó hacer, porque ahí testificamos. Algo muy interesante es que estos son temas, no es la idea central, estos son temas que podemos encontrar en algunos capítulos. Ahora, dicen por allí que una buena hermenéutica para saber si estamos interpretando bien estos temas pues sí, existe una teología, una doctrina del sufrimiento cristiano, existe una teología de la conducta o del vivir cristiano, del estilo de vida del cristiano, existe toda una doctrina acerca del amor y del evangelismo con la vida, ¿no? Entonces, simplemente yo aquí quise poner algunos pasajes, los voy a leer, los vamos a ver, que nos hacen ver si estamos leyendo bien, si la propia Biblia puede interpretar, o bueno, si estos pasajes que tenemos pueden interpretar a otros a lo largo de toda la escritura. Entonces, no solamente Tesalonicenses habla del sufrimiento, les dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, a la iglesia, si es la voluntad de Dios, es preferible cómo sufrir, haciendo lo bueno que haciendo lo malo, ¿verdad? Acerca de la conducta cristiana hay otros pasajes a lo largo de toda la Biblia, dice Pablo a los filipenses, para que seamos como intachables y puros. ¿Y eso qué va a ser? Voy a leer la última parte, en ella, o sea, habla de la sociedad, pues sí, de la cultura o del mundo en donde ustedes están, dice, van a brillar como estrellas en el firmamento. Es decir, ¿para qué quiere Dios que brillemos? O bueno, ¿para qué quiere que tengamos una conducta cristiana? Para que brillemos, para que Dios, la gente que no tiene a Dios pueda ver a Dios en nosotros. Tercero, el amor. El que ama a su hermano permanece en la luz. Ahí está, otra ilustración que utiliza ese contraste entre tinieblas y luz. Si tú amas, estás en la luz, estás en Cristo. No puedes decir que amas a tu hermano, perdón, que odias al hermano o que juzgas a tu hermano y estar en luz. Dice, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Primera de Juan. Son diferentes pasajes. Testimonio de vida, lo encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. En Primera de Pedro dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios. ¿Cuándo? Me encanta esto. En la versión 60 dice en el día de su visitación, que quiere decir cuando Él regrese, cuando Él venga. Es decir, la gente aún que otra vez, la gente que nos juzgó, que nos ofendió, que nos atacó, digo, bueno, no nos debemos sentir ofendidos, deberíamos sentir maravilloso cuando alguien me ofende por ser cristiano, pero bueno, lo que quiere decir aquí es que ellos mismos van a dar gloria a Dios de que aun cuando nos acusaban o decían que nosotros estábamos mal porque veían pues las obras de la luz, ¿verdad? Van a reconocer que Dios estaba en nosotros. Entonces, hay un hilo de pensamiento en todo esto. ¿Cuál sería la idea o el tema central de esta carta? Yo les pregunto, ¿qué estamos notando por aquí? ¿Alguien que ya lo pueda empezar a ver por ahí? ¿Cuál sería la idea central de lo que que estoy proyectando? Abran su micrófono. Sí. Aquí estoy, aquí estamos.
una vez más. ¿Cuál es la idea central de la carta? La vida cristiana. Ok, muy bien, nos estamos acercando. ¿Cómo debe ser? ¿Quién habló? Don Meche, Mercedes. Sí. Ujú. Vamos. Vivir en santidad. Excelente, vamos para allá. Ya estamos acercándonos. ¿Cómo debemos vivir la vida cristiana? Porque si me dice la vida cristiana, nos quedamos como, bueno, la vida cristiana bien vivida, mal vivida. Ok. No, vamos. ¿Cómo Sí, debe ser la vida? el evidente de regreso de Jesús. Eso La es. forma Ya ven, como ustedes debemos están, conducirnos. gloria a Dios. Qué bueno que ya lo tenemos bien claro. Ahí está. El tema del sufrimiento es hacer el bien. Aun cuando sufras, es vivir, practicar una vida en santidad. Segundo, conducta cristiana. Ser intachables y puros. Está hablando de un hábito, de un comportamiento, si lo quieres llamar así. El amor se refleja no solamente en hacer cosas. Bueno, el primer pasaje es hacer el bien, pero luego dice ser y hacer. Son dos cosas distintas, pero Dios está interesado en las dos. Está tan interesado en lo que tú eres cuando nadie te ve, lo que somos, tanto como lo que hacemos, porque a veces decimos, no, yo no hago esto, yo no practico esto, yo no soy como tal persona, pero en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, la vida que refleje el amor y finalmente testimonio de vida, dice allí, dice conducta tan ejemplar que otros puedan glorificar a Dios en nuestras obras. Entonces, una vida santa es el reflejo, o bueno, una vida santa en espera de que Cristo regrese. Ese es el tema central. Practicar una vida en santidad es mi motivación mientras espero que Cristo vuelva. ¿Correcto? Correcto. Bueno, pues ahí está. Quería solamente recapitular porque lo más valioso es qué nos toca hacer, qué nos toca practicar, ¿no? Me fui muy rápido, o más bien terminamos lo que quería yo cubrir, pero ya no nos da tiempo. Voy a pedirle nada más a Eduardo, que hizo la tarea, si lo puedes compartir, Eduardo, que investigamos cerca de Lucas, y vamos a dejar, si me hace favor, mi querido Mercedes, bueno, allá, Rogelio, ¿verdad? Rafael. Ay, perdón, ya te ando cambiando el nombre. Rafael y Mercedes, Sí. ¿cierto? Sí. Rafael, ¿nos puedes compartir la clase siguiente? Tenemos tiempo, pero el día de hoy, Eduardo, ¿quieres cerrar con esto que investigamos? Muy bien. Voy a tratar de irme rápido para no quitarle ese tiempo. Es lo de la parábola del mayordomo. Sí. Bueno, lo que tengo aquí es de Mateo 24:45. Sí. Bueno, apunté esto. En el versículo 45 nos hace una exhortación nos hace una exhortación a cuidar y a estar atentos a nuestra relación con Dios, la cual se manifiesta a través de la acción de nuestras vidas, basadas en la palabra de Dios, la cual influye en otras vidas o en los demás. En el 46 describe el resultado de la fidelidad del cristiano como reconocimiento de un siervo leal. En el 47 es una exhortación al trabajo ministerial constante. Como resultado, el cristiano no debe optar una actitud relajada, más bien actuar en consecuencia de su fe. Actuar como si hoy fuera la venida de nuestro Señor Jesucristo, resultando en el crecimiento espiritual a través del cual habrá influencia en los demás. El 48, 49 y 50 dice, estar preparados como si hoy viniera Cristo. Esto nos deja dos lecciones importantes, las cuales contrastan entre sí. Una es vivir bajo el escepticismo espiritual en cuanto a la venida de Cristo. Esto trae como consecuencia pereza espiritual, falta de acción ministerial, abuso de autoridad y juicio. Y la otra es la esperanza, que se manifiesta en vivir como si hoy fuera la venida de Cristo. La conclusión es la recompensa por la actitud en base a la fe, la exhortación al cristiano a no ser pasivo. Dios establece sus ordenanzas, habrá quien las acate y quien no, lo cual tendrá consecuencias. Y el mensaje
no es un juicio, más bien es un tribunal en el cual seremos evaluados en base a nuestra conducta y acción. Hiciste un resumen de la clase de hoy, Eduardo. Oye, ese comentario, lo que acabas de leer, ¿tú lo tomaste de alguien más o tú lo escribiste, tú lo hiciste? No tomé en cuenta lo que hemos estado Oh, leyendo. wow, buenísimo. O sea, De, sí, vamos, es tu propia lectura, interpretación. Ese es sí. como tú, me parece extraordinario ese trabajo, Eduardo, gracias a Dios, gracias por el esfuerzo, porque sin duda creo que lo que tú estás dejando muy claro, y bueno, vamos a darnos tiempo la siguiente clase para leer lo que dice el pasaje y luego nos lees tu interpretación o bueno, tus notas, nos lees lo que acabas de leer, me encantaría que lo fuéramos así viendo en paralelo, ¿no? Leemos el pasaje y tú nos dices, bueno, esto quiere decir, a mí me quedó muy claro porque sé que estás hablando de que en un momento puede haber, cuando dices, hay una responsabilidad, pero también hay una relajación cuando vemos que el Señor no viene, o bueno, en la parábola, entonces dice que puede haber abuso de autoridad, negligencia, mencionas todo esto, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Lo por que pasa favor. es que tomé extractos de lo que en algún momento de mi vida aconteció. Ok. Yo siendo cristiano, adopté una actitud muy pasiva. Me puse como en automático. Es decir, doy por hecho que la salvación ya la tengo ganada, no la voy a perder. Y bueno, pues a darle, ¿no? Entonces, el mundo seduce, el mundo tiene oferta. Entonces, cuando uno es muy pasivo y no permite, el espíritu llega y el cambio no es inmediato, sino es un proceso. Entonces, si uno no Sí. participa en ese proceso, Sí. uno corre el riesgo de ceder ante la seducción del mundo. Entonces, el riesgo está en vivir en independencia de Dios. Entonces, a eso me refiero cuando uno no debe de estar pasivo. Para mí en lo personal es importantísimo tener todo esto, devocionales, oraciones y todo, porque es como si uno se fuera a trabajar sin desayunar. A mediodía, si uno hace mucho esfuerzo, empieza uno a bajar las energías y al rato uno no quiere hacer absolutamente nada. Entonces, tomé extractos de lo que me ha acontecido, lo que he visto, bueno, muchas cosas. Oye, y me encantó porque al final, bueno, tu conclusión es el juicio que tiene uno u otro es en base al tribunal, dijiste, de Cristo, Al ¿no? tribunal, sí, es un Mira, qué tribunal. No es interesante. para mí no es un juicio, es un tribunal. Va a valorar la vida de cada uno y en función de eso Wow, 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 muy bien. Digo, vamos a escuchar otros más, pero Eduardo, llevas la delantera, ¿eh, Eduardo? Pues soy el primero. No, pero vamos, fue una muy buena lectura. Meche está inquieta, ¿quiere decir algo? Sí, Gracias. perdone, es que yo no Dice Eduardo. entendí a quién se refería donde dice que los va a echar a donde es el lloro y el crujir de dientes. Digo, estuvo muy bien la explicación del hermano, pero la conclusión me la perdí. ¿A quién se refiere cuando está diciendo que los va a echar a donde su lugar es junto con los impíos? No dije eso. Dije que el Bueno, mensaje sí. central. Oh, Perdón. no, sí te lo está, digo, no. Lo que dice don Mercedes es, Eduardo, que si tú tienes, ¿cuál es tu lectura? Digo, yo lo entendí de una manera, pero ¿a quién se refiere exactamente otra vez? El mensaje. Bueno, aquí yo trato de hacer la conjunción tanto del cristiano, de la iglesia como del cristiano, porque la iglesia tiene una responsabilidad que es inherente con el mandato de Dios. Y el cristiano como complemento de la iglesia, obviamente, la iglesia transfiere esa responsabilidad al cristiano. Entonces van de la mano. Yo como cristiano formo parte del cuerpo de Cristo. Entonces, está relacionado, pero aquí mi enfoque es a mí, a la persona. Cuando él dice, bueno, yo te dejo esto y cuando regrese voy a checar esto en tu vida, es como hago yo el desarrollo el tema. Entonces, en el tribunal va a ser a nosotros, a lo que hicimos, lo que hicimos con lo que él nos dio, con el conocimiento que nos dio y con
con la permisidad que dimos al Espíritu Santo que operara en nuestras vidas. ¿Le respondió mi hermana Meche o no? No. Yo nada más quisiera saber entonces si como cristianos podemos estar al lado de donde va a ser el lloro y el crujir de dientes junto con los infieles. Claro, claro. No, entiendo que no. Claro. Entiendo que no. Claro. Ok. No. Bueno, pues ya se abrió el tema. No vamos a resolverlo hoy, mi hermana Mercedes, pero creo que la interpretación de mi querido Eduardo fue muy buena. Y sobre todo porque él hizo su propio análisis en base a lo que hemos estado y bueno, vamos a seguir escuchando, pero yo agradezco. Mi hermana Mercedes, usted va a ser la que sigue con la pregunta. Usted no tiene que responder. Es que todavía hasta la fecha estuve estudiando, pero todavía no todavía encuentro. No pasa nada. Pues